Tenía 60 años cuando por fin me atreví a contarlo. Me llamo Padre Miguel, aunque en Irán nadie me llamó así por mi nombre, y durante décadas aprendí a confesar en susurros, a bendecir con la mirada y a esconder la cruz en un bolsillo forrado que yo mismo cosí en la sotana. En mi país, la palabra misa no era una fecha en el calendario, sino un pacto de silencio. Un hilo tenue que nos conectaba a unos con otros en patios interiores, sótanos sin ventanas y habitaciones con cortinas pesadas que no dejaban pasar la luz ni los oídos curiosos. Éramos pocos, anónimos, y aún así, cada domingo, el mundo se ensanchaba cuando el pan y el vino regresaban a nuestras manos como si fuesen el primer día del mundo. Todo comenzó una tarde plomiza en Teherán. El cielo, pesado de polvo, se apoyaba en los cables eléctricos como si quisiera arrancarlos. Habíamos elegido una casa antigua en el barrio de Darband, donde la montaña hace que las calles parezcan escaleras. La dueña, Fariba, mujer de ojos negros y voz que parecía un rezo, había escondido el pequeño cáliz en una tinaja de barro y el misal en el doble fondo de una caja de té. Hombres y mujeres llegaban de dos en dos, fingiendo no conocerse, y al cruzar el umbral se miraban con la alegría breve de quien encuentra agua en el desierto. Éramos 18 aquella tarde. Un profesor de física, una enfermera, un chofer de autobús, una viuda que había perdido a su hijo en la frontera, 2 hermanos universitarios que discutían de todo menos de Dios, porque de Dios solo se habla cuando el miedo afloja, y una niña que se llamaba Sahar y que preguntaba si la Virgen llevaba velo como las mujeres de su calle. La misa comenzó sin prisa. Yo estaba frente a una mesa cubierta con un mantel que había sido sábanas en otra vida. En la pared, una pequeña estampa de la Virgen había sido escondida dentro de un marco vulgar, detrás de una lámina de flores pintadas. Nadie quería símbolos que atrajeran preguntas. De pronto sonaron 3 golpes secos en la puerta exterior. Toc, toc, toc. Un silencio tenso nos cortó la respiración. Fariba alzó la vista. Yo hice un gesto minúsculo con la mano, como espantando un mosquito invisible. Los golpes no se repitieron. Reanudamos el canto, bajo, sin palabras, solo melodía. Éramos expertos en disimulos. La redada llegó cuando elevé el cáliz. No hubo gritos ni cristales rotos, solo el chirrido de una llave maestra y el olor a cuero húmedo de las botas. Entraron 4 hombres con abrigos oscuros y barbas perfectamente recortadas, como si la disciplina también se midiera en la longitud del vello. El que iba delante tenía una cicatriz cerca del ojo derecho y un rosario musulmán entre los dedos que hacía girar sin mirarlo. Nos ordenaron ponernos de pie y mostrar las manos. A la niña, Sahar, le temblaba el labio inferior. Yo le sonreí. El hombre de la cicatriz se acercó a la mesa, tocó el mantel con 2 dedos y dijo: ¿Qué celebraban? Nadie respondió. Él encontró el cáliz y lo levantó con un gesto de triunfo silencioso. «Está prohibido», dijo, como si nos recordara una ley de gravedad. Nos llevaron en una furgoneta sin ventanas. Me senté frente a Fariba, que apretaba los labios y le volvía a crecer el color solo en la punta de las orejas. El profesor de física, Arash, rezaba moviendo la lengua sin sonido. Yo lo sabía porque había aprendido a leer las plegarias en la comisura de los labios. En el trayecto pensé en las 3 palabras que más repetí en mi vida. No tengan miedo. Una promesa que esa noche me costaba pronunciar. En la dependencia, una habitación desprendida del cuerpo mayor de un edificio administrativo, nos separaron. A mí me llevaron a un cuarto sin silla, sin mesa, sin reloj. El interrogatorio fue una cuerda que se estira y no se rompe. Preguntas sobre nombres, lugares, contactos, sobre si éramos parte de una organización extranjerizante. Les dije la verdad, que nuestra única conspiración era reunirnos para escuchar una historia que ya es de todos y que nadie puede anular por decreto. Me acusaron de proselitismo, de subversión moral, de atentar contra el orden público. Yo respondiendo, siempre con usted y con los verbos en pasado, como si alejar los hechos del presente los volviera menos peligrosos. A medianoche, el hombre de la cicatriz regresó con un papel. «Tribunal extraordinario», dijo, como quien pronuncia una fórmula mágica. Me leyeron una sentencia breve, impersonal, sin nombres propios. Pena de muerte.
El mundo se hizo del tamaño de la respiración. Sentí que me sobraban manos y me faltaba suelo. No recuerdo exactamente lo que dije. Algo sobre el derecho de un condenado a rezar antes de su final. Él me miró sorprendido, como si le hubiese pedido un vaso de agua en medio del desierto. ¿Rezar?, dijo. Una última misa, respondí. Aquí no, replicó. Entonces en mi celda basta un trozo de pan y un poco de agua. Se rió con cansancio, como quien intenta ahuyentar un perro con la punta del zapato. Lo pensaré, concluyó, y se fue moviendo el rosario entre los dedos. Me encerraron en una celda estrecha, con una ventana alta a la que solo llegaba la sombra de la luna. El olor a humedad y a metal oxidado era una manta áspera que cubría todo. Me arrodillé y hablé con él sin palabras. Le conté que tenía miedo, que no era valiente, que siempre pensé que llegado el momento me quedaría sin voz, y que sin embargo allí estaba, limpiándome el sudor con las mangas y tratando de recordar la letanía completa como un estudiante frente al pizarrón. Le pedí dos cosas: tiempo y presencia. El tiempo para hacer las paces con el mundo. La presencia para que los demás, Fariba, Arash, la viuda, los hermanos y la niña, no se sintieran solos. Pasaron horas y el silencio se volvió una piedra en el estómago. No sé en qué momento me dormí. Desperté con el chirrido de la reja. Era el hombre de la cicatriz. No traía guardias, solo una linterna pequeña que dibujaba un túnel de luz en la pared. «Te conceden media hora», dijo. Traía envuelto en un pañuelo un pedazo de pan plano, sangak y una botella de agua. «No abuses», añadió, pero esta vez su voz había perdido el filo. Yo incliné la cabeza. Cuando se fue, mis manos temblaron como si fueran de otro. Coloqué el pan sobre el suelo limpio de polvo, enderecé la espalda y comencé. La misa en la celda fue como prender una vela dentro del mar. Cada palabra brillaba apenas y se disolvía en la sal de las paredes, y aún así supe que estaba completo, que ese pequeño pan sobre la tierra era igual de grande que cualquier catedral. No tenía vino, pero el agua no es ajena al milagro. Todo lo humano, si se entrega, se vuelve puente. Mientras recitaba, alguien pasó por el corredor. Escuché un susurro y luego el metal de una llave contra otra llave. No sé quién fue. A veces los nombres estorban a la gracia. A la mañana siguiente supe que no estaba solo. Me sacaron de la celda y me llevaron a una sala amplia donde habían reunido a los 17 arrestados conmigo. Estaban pálidos, con ojeras largas, pero con una calma extraña en la mirada, como si hubiesen dormido a la sombra de un árbol. La viuda me saludó con un gesto casi alegre. Sahar me mostró a escondidas un pequeño dibujo. Una mujer con velo y una estrella encima. Alguien había permitido papel y lápiz. Yo pensé que quizá el hombre de la cicatriz no era solo un ejecutor de órdenes, sino un ser humano con agujeros por donde se cuela la luz. El juicio sumario fue esa tarde. 3 hombres detrás de una mesa, sin togas ni martillos, dictando la realidad como si fuese una receta de cocina. Hablaron de peligros externos, de contaminaciones culturales, de la necesidad de cortar de raíz cualquier brote. Al final ratificaron la sentencia. Yo sería ejecutado al amanecer siguiente en el patio trasero del edificio. Nadie más. A los otros les impondrían trabajos forzados y una vigilancia que llevaría otro nombre. La noticia cayó como una piedra sin ruido. Yo respiré hondo y miré a Fariba. Me sostuvo la mirada con un «no te sueltes» silencioso. Esa noche, el hombre de la cicatriz volvió. Traía un café en un vaso de cartón. «Dormirás poco», dijo. Me preguntó si tenía alguna petición. «Sí», respondí. «Permítame una última misa, con ellos, media hora, sin cantos, en silencio. Solo el pan y el agua». Permaneció inmóvil. La linterna, apoyada en el suelo, hacía sombras de monstruo en la pared. «Media hora», repitió, como masticando una espina. «Si haces algún gesto extraño, si intentas...» Dejó la frase colgando. «No intentaremos nada», le dije. «No hay nada que hacer, salvo estar». A las 4:30 de la madrugada, me condujeron a la misma sala amplia. Los 17 estaban allí, sentados en bancos de madera. Nadie hablaba.
Las luces eran de un amarillo enfermo que siempre hace pensar en fiebre. En el centro, una mesa desnuda. Sobre ella, el mismo pan y la misma botella de agua. Puse mis manos encima como quien vuelve a tocar la baranda de su propia casa. Me temblaban menos que la noche anterior. El hombre de la cicatriz se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, y 2 guardias se acomodaron en los extremos, aburridos y alerta al mismo tiempo. Comenzamos. Dije las palabras con el mismo cuidado con que se descuelga un cuadro antiguo. La presencia no es un concepto, es una densidad que se instala en el aire y empieza a pesar dulcemente. No sé en qué instante exacto empezó. Nadie lo sabe. Pero de pronto el olor del cuarto cambió. Se volvió fresco, como el de un patio con granadas después de la lluvia. El amarillo enfermo de los tubos fluorescentes dejó de molestar. Una claridad nueva, sin origen, se posó sobre la mesa. Alcé el pan y vi que la superficie, por un segundo, pareció vibrar. No era ilusión óptica, no era siquiera el temblor de mis manos. El pan temblaba como tiembla la piel de un caballo cuando lo roza una mosca invisible. La niña, Sahar, lo percibió antes que nadie. Abrió grande los ojos y me apretó con fuerza la mirada, como si me estuviera prestando su asombro. La viuda, que estaba detrás de ella, comenzó a llorar en silencio, sin mocos, sin fealdad, como lloran los que se saben vistos. Uno de los guardias carraspeó y se pasó la mano por la nuca. El otro clavó los ojos en sus botas. El hombre de la cicatriz, de pie junto a la puerta, hizo lo que yo jamás imaginé. Se quitó el rosario del dedo y lo guardó en el bolsillo, como quien retira un arma para no herir a nadie. Seguí. Vertí el agua en un vaso de plástico. Era agua, lo juro, agua común de un bidón que traqueteaba en los pasillos. Sin embargo, al tocar el borde del vaso, olió a uva. No a vino embotellado ni a alcohol, a uva recién aplastada, a mosto dulce, a patio con baldes manchados. Nadie dijo palabra, no hacía falta. De pronto, un perfume de rosas comenzó a expandirse desde la mesa, suave, limpio, sin empalago, como si alguien abriera la puerta de un jardín en plena madrugada. Las paredes dejaron de oler a humedad. Yo pensé en ella, en la mujer del dibujo de Sahar, en su velo que no impone distancia, sino cercanía. No hubo truenos ni rayos, ni sonidos que se puedan grabar, solo presencia. Una cercanía que te suelta el cuello y te devuelve el aire. Yo, que había pedido tiempo y presencia, me descubrí sin miedo. Me vi a mí mismo como se ven los que van a morir. Pequeño, simple, sin adornos inútiles, y sin embargo, amado. Di la paz con la mirada a cada uno. A Arash, el profesor, se le aflojaron los hombros, como si por fin dejara caer una mochila que se había olvidado de llevar. A Fariba le brillaron los ojos con una luz que no venía de las lámparas. Sahar sonrió a la nada, como si alguien le hubiese contado un secreto. Entonces ocurrió algo que ningún relato podrá explicar del todo. La puerta de la sala, pesada, con cerradura interna y un cerrojo del tamaño de un puño, se abrió sola unos milímetros. No rechinó. Fue un pequeño susurro de metal satisfecho. El guardia de la izquierda se enderezó. El de la derecha estuvo a punto de dar un paso, pero se quedó clavado. El hombre de la cicatriz miró la abertura como si fuese la primera vez que veía una puerta. Nadie se movió. La claridad sin origen siguió posada sobre la mesa. El perfume de rosas no hizo más que ensancharse. Yo terminé la plegaria con una voz que no reconocí como mía. Agradecí, bendije, y entonces, por primera vez desde que entró con su linterna, el hombre de la cicatriz bajó la cabeza. Y allí, en ese instante suspendido, comprendí que la sentencia del amanecer no estaba escrita en piedra. La puerta no se abrió de golpe. Fue un susurro, como si el metal entendiera que el ruido sería una falta de respeto. Quedó entreabierta lo suficiente para que una línea de aire frío recorriera la sala y nos despeinara el miedo. Nadie se movió. El mundo entero parecía estar esperando la decisión de un solo hombre. El del rosario guardado, el de la cicatriz al costado del ojo. Él dio un paso. No hacia la salida, sino hacia la mesa. Sus botas hicieron ese sonido opaco de cuero contra cemento. Apoyó ambas manos en la madera como si reconociera un altar que no sabía que conocía. Yo lo observé.
La cicatriz, vista de cerca, no era feroz, sino humana. Un recuerdo mal soldado donde la piel había aprendido a convivir con el fuego. Los dos guardias lo miraron igual que se mira a un jefe cuando hace algo que no aparece en el manual. «Termina», dijo sin tono de amenaza. No había nada más que terminar, salvo el silencio. Pronuncié la bendición final en voz baja. La claridad que no venía de ninguna lámpara seguía posada sobre el pan, que había dejado de vibrar pero no perdió su dignidad de cosa viva. El perfume de rosas, en cambio, cambió de sitio. Salió del centro de la mesa y se instaló en nosotros, como si nos hubiera elegido por falta de jarrones. El hombre de la cicatriz respiró hondo. Se acercó a Sahar, la niña, con un respeto que no le había visto usar con nadie. Ella lo miró como se mira a un maestro de escuela que acaba de pedir perdón sin pronunciar la palabra. Entonces él hizo un gesto que todavía me cuesta describir. Se arrodilló, no de manera teatral, no como quien finge una humillación para obtener un beneficio. Se arrodilló como lo hacen las personas cuando, de pronto, se topan con algo verdadero y el cuerpo entiende antes que la cabeza. Nadie aplaudió, nadie lloró. Yo solo dije su nombre, que entonces supe, Comandante Reza. Lo había oído en los pasillos, en murmullos atados a los cinturones de cuero. «No entiendo», dijo él con la frente casi a la altura de la mesa, «pero no puedo negar lo que está ocurriendo». Los otros dos guardias se removieron, incómodos dentro de sus uniformes. El de la izquierda dio un paso y luego lo deshizo, como si el suelo se le hubiera vuelto pantanoso. Reza se puso de pie, buscó con la vista la puerta entreabierta y se acercó a ella. La empujó apenas con la palma. El cerrojo, que por norma debería resistir, cedió con docilidad de bisagra recién engrasada. Hubo un silencio raro, no de miedo sino de expectativa reverente, como cuando en la liturgia todos saben que la siguiente palabra no es nuestra. «Tienen que salir», dijo. No gritó, no susurró. Dijo, «Tienen que salir, como se dice, aquí hay pan». Los dos guardias lo miraron. Su autoridad era indiscutible, pero la orden no estaba en los papeles. Reza añadió sin levantar la voz, «Yo me encargo». La viuda fue la primera en ponerse de pie. No corrió. Tomó la mano de Sahar con esa firmeza maternal que no deja huellas en la piel, solo memoria. Arash, el profesor de física, miró al techo, como si buscara la constelación exacta bajo la cual debería caminar. Fariba, con la espalda más recta que nunca, recogió el pañuelo donde había traído el pan y lo guardó como quien guarda un testamento. De pronto, los 17 estábamos cerca de la puerta. Yo no me moví. «Padre», dijo Reza. «Usted lo sabe», respondí. «Mi sentencia es otra». Me sostuvo la mirada. No había desafío en mis palabras, solo la gravedad de la verdad simple. Reza se acercó a los guardias y les pidió que lo esperaran en el pasillo exterior. Obedecieron. Quedamos él y yo, dos hombres sosteniendo un instante que no cabía en la sala. Reza señaló mi cuello. Yo llevaba una cruz pequeña, cosida por dentro, más cerca de la piel que de la tela. No se veía, pero en ese momento fue como si brillara. «No voy a firmar la muerte de un hombre que acabo de ver vivo», dijo. No supe qué contestar. A veces la vida nos deja sin teología y solo con gratitud. «¿Cómo lo hará?», pregunté. «No lo sé», admitió, «pero voy a hacerlo». Nos condujo por un corredor angosto que daba a un patio de cemento con manchas de aceite antiguo. El amanecer no había roto aún. La ciudad respiraba esa penumbra azul que precede al primer llamado a la oración. A lo lejos, Teherán era una promesa de ruido sin cumplir. Reza nos agrupó junto a una reja secundaria y habló con el guardia de turno, un hombre flaco con manos de músico. No escuché lo que le dijo, pero vi que el flaco dudó. Miró a Reza, miró al cielo, y al final abrió. No corrimos. Sería inexacto decir que escapamos. Fue más bien un paso dado al unísono, casi ritual, hacia el exterior. Reza nos indicó una calle lateral. 3 cuadras, luego a la derecha y otra vez a la derecha. Allí hay una camioneta azul. La llave está puesta. No pregunten por qué. Hubo un amago de sonrisa en su cara, como si acabara de contar un chiste que no sabría repetir. Nadie preguntó.
Subimos a la camioneta, la viuda y Sahar delante, Fariba, los hermanos, Arash y los demás atrás, apretados, respirando corto. Yo me acomodé cerca de la puerta. El motor respondió con un rugido comedido, como un animal viejo que, sin embargo, aún conoce el camino al agua. Tomamos la ruta hacia Karaj, porque Teherán, a esa hora, es una trampa para quien no quiere ser visto. Nadie hablaba. Solo el perfume de rosas, todavía prendido en la ropa, hacía compañía como una promesa discreta. Cuando por fin el cielo clareó, yo miré hacia atrás. En la carretera, un automóvil oscuro mantenía la distancia. No aceleraba, no intentaba alcanzarnos, solo seguía. Arash lo vio también. «Nos escoltan», dijo más intrigado que asustado. Fariba apretó los dientes. Yo pensé en Reza y en su frase sin manuales. «Yo me encargo». A la altura de Karaj, el auto se desvió. Una mano salió por la ventanilla y dibujó un gesto que yo tardé en entender. No era una despedida, sino una bendición improvisada, torpe y hermosa. Luego nos quedamos solos con el camino. Decidimos no tomar la autopista hacia Kazvin. Nos internamos por rutas secundarias con álamos que dibujaban una catedral verde sobre nuestras cabezas. El plan, si se le puede llamar plan a una decisión tomada por consenso de miradas, era cruzar hacia el Kurdistán iraní, y con ayuda de contactos que Fariba conocía por su trabajo de años con migrantes, buscar una ruta hacia Irak y Kurdistán, o con algo de suerte, hacia Armenia por el norte. En cualquiera de los dos casos, las montañas serían nuestras abogadas. Nos refugiamos 2 noches en Sanandaj, en la casa de una familia cristiana asiria que llevaba la discreción como una herencia. Allí, por primera vez, contamos, no los detalles se gastan cuando se nombran, sino la médula de lo ocurrido, la claridad, el pan que vibró, la puerta que se abrió, el hombre que guardó su rosario para no lastimar a nadie. La madre de la casa, una mujer menuda de manos fuertes, se llevó la palma al pecho cuando escuchó perfume de rosas. Ella, dijo sin pronombres. Esa segunda noche nos alcanzó el rumor de que en Teherán circulaba, dentro del propio edificio, una versión interna, que un procedimiento se había interrumpido por razones de orden. Nadie hablaba de milagros, claro. Las instituciones se alimentan de eufemismos. Pero también nos dijeron que Reza estaba siendo interrogado por sus superiores y que por el momento no lo habían suspendido. Supe entonces que yo me encargo tenía un costo. Al amanecer del tercer día partimos en 2 grupos, por distintos caminos, hacia Maribán. Las montañas se abrieron ante nosotros como páginas rugosas de un libro viejo. Hubo controles, sí, pero nunca una mano que insistiera demasiado. No puedo jurarlo, pero en más de un punto de control vi el gesto mínimo de un militar que decide mirar hacia otro lado con una economía de movimientos que delata compasión. Llegamos a la frontera por una vereda de contrabandistas que olía a lana cruda y a tabaco torcido. Dicen que en esas sendas camina primero el que no tiene nada que perder. Esa vez, caminamos primero los que lo acabábamos de recibir todo. En Soran, ya del lado iraquí, una iglesia caldea nos abrió una sala con colchonetas limpias y una jarra de té. Llamaron a un sacerdote que hablaba farsi suficiente para entendernos. Escuchó sin interrumpir. Nos dio comida sin preguntas. Tengo la teoría de que el pan sin preguntas sabe distinto. Le pedimos que celebrara con nosotros. Lo hizo en una capilla pequeña con muros encalados y una ventana por donde entraba la luz con esa franqueza que solo se ve cuando la luz no tiene miedo. No hubo flores, pero hubo rosas. El perfume volvió, discreto, como un amigo que no pretende quedarse a vivir, solo recordarte que no estás solo. Pasaron semanas. La viuda consiguió contactar a su hermana en Ereván y partió con Sahar hacia el norte, por carreteras donde el invierno se había quedado a vivir. Los hermanos universitarios se unieron a una ONG que acompañaba a desplazados. Arash, que había vivido demasiado tiempo en laboratorios sin ventanas, se convirtió en un maestro de física para adolescentes kurdos, y su felicidad fue medir el salto de una chispa en un aula con pizarrón de madera. Fariba encontró su destino con la naturalidad de los ríos. Se quedó en Soran, organizando una cocina para caminantes con té y pan,
y una caja de medicamentos que se multiplicaba como si la providencia llevara delantal. Yo me quedé para esperar noticias de Reza. Un mes después, un mensajero sin uniforme me entregó un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con 3 líneas. Estoy bien. Firmé lo que hacía falta firmar. No sé si sigo siendo el mismo. Gracias por no decir nada. R. Guardé la carta en el misal. No sabía si firmé lo que hacía falta. Significaba que me había dado por muerto en los papeles o que había presentado un informe donde yo nunca existí. De cualquier modo, estoy bien, sonó a resurrección en tiempo administrativo. Los años siguieron con la parsimonia de las cosas que no terminan, solo cambian de forma. Me pidieron testimonio desde Ereván, luego desde Roma. Vinieron preguntas: si había un registro, si alguien tomó fotos, si el pan fue analizado, si alguien más olió lo que yo olí. Respondí con la única honestidad posible. No tenemos otra prueba que no sea la vida que vino después. La congregación que examina estos asuntos fue prudente, como debe ser, y no emitió declaración alguna. Agradecieron la sinceridad, pidieron discreción, invitaron a seguir sirviendo. A mí me bastó. La fe es hospital de largo aliento, no oficina de prensa. Mientras tanto, Reza siguió existiendo en forma de rumores buenos, que lo habían cambiado de destino, que lo ponían en oficinas, que un día lo vieron salir de una librería con un libro sobre el cristianismo antiguo, que a veces al pasar frente a la casa de Fariba, que ahora vivía en otra ciudad, se detenía un segundo, como quien saluda con el pensamiento. Un invierno recibí otra carta, sin firma. Necesito hablar con un sacerdote, pero no sé cómo se hace. Parece que me estuviera pidiendo disculpas un perfume. ¿Se puede vivir así? Respondí a la dirección que figuraba en el reverso con un sí, y añadí una oración escrita a mano. No sé si le llegó. Esas cartas son palomas torpes que a veces encuentran ventana. Un día ya viejo, me visitó un joven de barba desordenada que decía venir de parte de un amigo con cicatriz. Traía un paquete. Dentro, un tasbih, el rosario musulmán, con un hilo reparado, y un papelito, para que se lo regale a alguien que necesite contar misericordias. Supe entonces que la promesa no había retrocedido. Le pedí al muchacho que, si podía, transmitiera un mensaje. No estás obligado a entender. Estás invitado a recordar. Él asintió con una seriedad que no siempre veo en los jóvenes. Años más tarde, en Atenas, donde acompañaba a refugiados, ocurrió algo que, de nuevo, no supe archivar. Yo ayudaba a cargar cajas en un sótano cuando una voz, detrás, dijo mi nombre formado a la manera persa, con una cadencia de casa: Padre Miguel. Giré. El hombre que se acercaba era mayor de lo que lo recordaba, la cicatriz más pálida, la espalda todavía recta. No hizo falta que dijera su nombre. Lo supe como se sabe que una puerta, cuando se abre, abre todo lo que está del otro lado. Nos sentamos en un banco de madera. El sótano olía a frutas y a yeso húmedo. No hubo ceremonias. No vengo a explicarle nada, dijo Reza. Vengo a pedirle perdón. Si supieras lo poco que me debes, contesté. En todo caso te lo debo yo a ti. Sacó del bolsillo un sobre. Había papeles con sellos, fechas, traducciones, el mapa de una vida que se reacomoda. Me mostró un documento de residencia temporal, un contrato de trabajo como guardia en un depósito portuario, una foto donde sonreía sin mostrar los dientes. Luego, con una timidez que no le conocía, dejó sobre la mesa un pequeño crucifijo de madera. «Me lo dieron hace un mes», dijo. «No sé todavía cómo rezar así, pero cuando lo sostengo, siento que el perfume se acerca. No pregunté por catecismos ni por plazos. Fui a la capilla de arriba y traje un cuenco con agua. No había pila bautismal, ni coro, ni velas nuevas. Había hambre y cajas. Le expliqué con pocas palabras lo que significaba morir y renacer. Reza cerró los ojos, respiró hondo, y cuando el agua tocó su frente, lloró. No a gritos. Como lloran los hombres que han sostenido durante años cosas demasiado pesadas, con una discreción que parte el corazón. No sé cómo se llama ese llanto en los informes. Yo lo llamo promesa cumplida. Desde entonces, cuando contemplo la mesa de una capilla pobre y apoyo sobre ella un pan cualquiera y un vaso de agua, me vuelven la luz sin origen
y el perfume que inunda sin ahogar. A veces, cuando la sala está vacía y la tarde se agota en silencio, abro y cierro una puerta solo para escuchar si el metal recuerda. Y siempre me sorprende que no rechine. Debe de ser que, desde aquella madrugada en Teherán, aprendí que las puertas no son para encerrar milagros, sino para enseñar a salir sin hacer ruido. No sé cuántos creerán esta historia. No me preocupa. Quienes estuvieron allí ya no necesitan pruebas, y los que no estuvieron han visto otras claridades. La viuda vive ahora en Ereván con Sahar, que estudia para arquitecta, y una vez me mandó un dibujo. Una sala con una mesa en el centro y una puerta entreabierta donde la luz no entra, sale. Arash me escribe cada tanto desde Során. Todavía enseña cómo el magnetismo invisible mueve el mundo. Fariba sigue en una cocina que huele a pan y a jabón. Me dijo que si alguna vez paso, tiene guardado un mantel que fue sábana y altar, y que le gustaría volver a extenderlo. De Roma no llegó ningún sello que diga aprobado o rechazado. Me alegro. Las cosas más verdaderas no caben en un expediente. A cambio recibí un oficio simple y magnífico. Estar donde hay puertas pesadas y recordarles, con paciencia de herrero, que fueron hechas para abrirse. De vez en cuando alguien me pregunta si lo del pan que tembló fue real. Contesto que sí, pero que en realidad lo que tiembla no es el pan, sino nosotros, cuando descubrimos que seguir vivos, no solo respirando, sino vivos, era el milagro que no habíamos pedido bien. A veces, cuando coloco las manos sobre la mesa y digo las palabras que me han sido dadas, miro al cielo con la descarada confianza de los niños. No exijo, pido presencia. Y casi siempre, ella, la del velo que no separa, la de la flor que perfuma sin invadir, se acerca como si el aire fuera su casa. Entonces, recuerdo la madrugada en que un hombre con cicatriz guardó su rosario para no atacar a nadie y abrió una puerta como quien pide perdón. Si me preguntaran qué aprendí, diría esto, que la misericordia es el único idioma que nos comprende a todos, que hay luces que no hieren, que los perfumes a veces aconsejan, que un documento puede decir condenado, pero la realidad escribir encargado de vivir, y que las puertas, cuando no tienen miedo, siempre, siempre, dejan pasar la vida.